Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con nuestro tema de la semana pasada de tablas. Hoy vamos a explicar otras cositas para ir adentrándonos aún más en todas las cosas que podemos hacer con las tablas. Para explicarle el tema de hoy, entonces tengo preparada una pequeña tabla y sobre esta vamos a ir aplicando los cambios. Antes les recuerdo que mientras estemos por fuera de la tabla, y cuando digo por fuera de la tabla me refiero a este punto de inserción, es decir, este pequeño elemento que está ahí prendiendo y apagando, titilando. Mientras estemos por fuera no vamos a ver el menú con el que manejamos las tablas, pero una vez estemos dentro en cualquier celda nos va a aparecer este pequeño menú. Entonces, una de las cosas que quiero explicarles es cómo combinar celdas. Combinar celdas consiste en unir varias celdas en una sola. Muy común en las tablas, por ejemplo, es que uno la primera fila la tenga convertida en una sola celda porque en esa fila va un título. Entonces, en este caso, si yo quiero unir todas estas celdas, lo primero que tengo que hacer es seleccionarlas. Recuerden que igual que en otras partes de este programa, lo que yo necesito cambiar, debo seleccionarlo primero. Entonces, selecciono este rango de celdas y aquí en este menú que me aparece en presentación, encuentro la opción combinar celdas. Esta que está aquí es todo lo contrario, sería para hacer el proceso inverso de dividir las celdas. Entonces digamos que, como en este caso vamos a combinar las celdas, simplemente hacemos clic y fíjense que lo que antes era un grupo de 6 celdas ahora se me convirtió en una sola. Yo entonces podría escribir aquí un título, por ejemplo. Y además de esto, que todavía no me queda bien, fíjense que aquí me aparecen una serie de botones a través de los cuales yo puedo alinear el texto con 9 alineaciones diferentes. Las primeras 3, estas de acá arriba, son para alineación superior, alineación media y alineación inferior. Me refiero a alineación superior e inferior con respecto al borde de arriba o borde de abajo. Pero si vemos en columna, estas 3 corresponden a la alineación hacia la izquierda, alineación centrada y alineación a la derecha. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, veré cuál de los botones ubico. De todas maneras, pues cada botón tiene unas lineecitas que representan el texto y ustedes con solo verlas se darán cuenta más o menos qué tipo de alineación se aplica si hacen clic sobre él. En este caso, pues escogí el central porque quiero que quede mi texto alineado tanto horizontal como verticalmente. Como el día de hoy se trata de darle formato a la tabla, es decir, cambio en los colores, en las líneas y eso, sigamos aplicando entonces aquí algunos cambios. Digamos que vamos a hacer un horario, entonces aquí pondríamos los días de la semana. Bueno, como nos sobró una columna, digamos que el sábado también. Y igual que en el caso anterior, si yo deseo darle un tipo de alineación a esto, selecciono toda la fila o selecciono únicamente la celda a la que yo quiera darles esa alineación. En este caso, pues dejémoslas así porque me parece bien que queden un poquito corridas a la izquierda. Pero si queremos darle a esto para resaltarlo, queremos a esto darle un toque diferente. Digamos que lo queremos en negrilla. Este texto entonces lo podríamos seleccionar. Como seleccionamos las filas, acuérdense que eso lo vimos la semana pasada. Lo hago por acá que me parece más rápido. Y simplemente en inicio, en la parte de formato, yo podría cambiar el tipo de letra, podría cambiar el tamaño, podría cambiar el color y todas las cosas que nosotros aplicamos sobre los formatos. Entre otras cosas, no se vayan a poner a buscar este tipo de letra porque ninguno de los computadores está. Este es un tipo de letra que yo descargué a mi computador. Bien, esto que estoy haciendo es darle formato al texto, pero a las celdas como tal yo también les puedo dar un formato. Para darle un formato a la celda, simplemente escojo los colores que yo quiero que tenga esa celda en el fondo o los colores o tipo de línea que tenga la celda. Entonces digamos que yo quiero que esta celda, la primera, lleve un color diferente a las demás
igual que en los demás casos, selecciono, me voy a diseño y escojo donde dice sombreado el color que yo quiero para mi celda. Escojamos uno cualquiera, digamos que este. Si yo quiero pues varias celdas, igual recuerden que la semana pasada vimos cómo seleccionar celdas al tiempo. Aquí simplemente para que vean la práctica estoy poniendo colores diferentes. Igual ustedes al momento de hacer su práctica no necesariamente tienen que hacer esto igual a lo que estoy haciendo yo. Ustedes pueden aplicar sus propios colores y sus propios textos. Como les venía diciendo, estos cambios se aplican a lo que esté seleccionado. Entonces, si ustedes no quieren toda la columna, sino nada más un rango de celda, pues seleccionan ese rango, por ejemplo así, y lo que vayan a escoger acá solamente se aplicará a ese rango que tienen seleccionado. Cambiemos aquí solamente para ver. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí nada más aplicó a esto, que era lo que tenían seleccionado. No solamente se le cambia el color a las celdas, sino también a las líneas. Pero antes de eso, permítanme explicarle, porque seguramente vieron esto acá y no saben qué es. Esto es para darle un formato rápido a la tabla. Es decir, el día que ustedes estén haciendo una tabla y no tengan tiempo para ir aplicando formato celda por celda, simplemente desplieguen aquí y escojan entonces uno de estos formatos y ese formato se aplicará a toda la tabla. Aquí hay muchos formatos distintos. Pueden escoger el que ustedes gusten. E incluso a partir de aquí, de este formato que se acaba de dar, ustedes pueden seguirlo personalizando, simplemente seleccionando lo que necesiten y aplicando los cambios. Por ejemplo, fíjense que este formato me le pone colores a las celdas, pero me borra las líneas. Entonces yo podría eventualmente, a partir de este formato preestablecido que escogí, ponerle líneas, porque seguramente necesito las líneas o por cualquier otro motivo. ¿Cómo le damos entonces formato a las líneas? Simplemente en presentación, donde dice bordes, yo escojo, según el botón que tiene el nombre y tiene una figurita que nos da una orientación bastante precisa de a qué se le está aplicando el borde. Escojo entonces los bordes que quiero dibujar. En esta pequeña lista escojo los tipos de línea que quiero dibujar y acá escojo el color de esa línea. Entonces digamos que yo quiero que esta tabla por el borde de afuera lleve un tipo de línea y por el borde de adentro otro. Entonces escojamos por ejemplo un tipo de línea de estas dobles o triples, o escojamos estas con efecto 3D. También podemos escoger el color, no se los había mencionado. Digamos que esta línea la quiero en este color verde oscura para seguir el tema verde que tiene la tabla. Y aquí pues yo escogería a quién se lo voy a aplicar. En este caso no puedo decir bordes porque se lo aplicaría a todo. Tendría que decirle bordes externos. Y bueno, se me olvidó que tenía que seleccionar toda la tabla. Permítanme y corrijo eso. Recuerden, siempre que vayan a aplicar los cambios, tienen primero que seleccionar. Entonces digamos bordes. Entonces fíjense que como tenían seleccionada toda la tabla y le dije que a los bordes externos, pues me los aplicó acá. Ahora para los bordes internos, y selecciono nuevamente toda la tabla, escojamos otro tipo de línea. Una línea un poco más delgada. Del mismo color o para hacer simplemente la práctica, digamos que de otro color. Y aquí le decimos entonces que no nos aplique a los bordes internos. Y de esa manera nosotros vamos personalizando nuestras tablas. Les sugiero que cuando ustedes estén haciendo la práctica, en la medida de lo posible traten de escoger, no solamente así como hice yo, sino escoger línea por línea. Escojan esta línea y a esta línea pónganle un tipo de borde y un tipo de línea. A este pues también escojan otro tipo de borde diferente, otro color, y así para que su tabla, a pesar de que quede bastante disfrazada, por decirlo de alguna manera, no interesa. Igual lo que nos interesa aquí en esto es que hagamos la práctica y tratemos de ver cómo funcionan los distintos tipos de bordes, los distintos tipos de colores que nos ofrece Word.
Hagan entonces su práctica. Vuelvo y repito, no necesariamente tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo yo acá. Ustedes pueden crear sus propias tablas con la cantidad de filas y columnas que ustedes deseen. Y más adelante entonces realizamos la actividad. Que tengan buena tarde.